Hola, hola, Constitución Política de la Ciudad. No interrumpan a Ana Francis, que está en este momento leyendo la Constitución. Véanla ahí, jurisconsulta, jurisperita. Ana Francis, saludos. No, pero pone el Espérense. micrófono cuando Perdón, menos. perdón. Ahorita les digo por qué ando aquí con mis ejercicios constitucionales. Órale. Don Fernando Rivera Calderón, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Viendo aquí a la jurista Ana Francis estudiar el libro sagrado de la justicia en México. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, amiguitos. Muy bien, Fernando. Horacio Franco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, qué bueno que es jurista, Ana Francis, si no Jurassic Park. Sí, sí, sí. Jurásica. Oye, Ana Francis, antes de que entremos en materia, dime una cosa. ¿Eras berrinchuda cuando perdías? ¿La hacías de tos y decías yo gané, 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 pase lo que pase y por encima de lo que fuera? Tuve mis años, ¿De cuándo a cuándo? Dice, hasta hace unos tuve meses. mis años. No, el berrinche claro que lo hago, pero afortunadamente encontré la política. Y entonces, pues la política te permite decir, ok, bueno, esto ahorita ya se nos, ¿cómo diría aquella? Ya se nos churidió. Bueno, ya se nos churidió. Pues vamos a empezar el camino para que salga. El feminismo me ha curtido en eso muchísimo. Porque nada sale, ¿no? Es decir, porque todo es no, o la mayor parte es no, hasta que empieza a ser sí. Entonces, y como el feminismo latinoamericano me ha servido mucho en eso, el encontrarme y aprenderle a las compañeras y eso, me ha servido mucho en eso, porque de pronto los contextos son imposibles o pareciera que son imposibles y de todos modos ahí estás, ahí estás, ahí estás. Entonces, pues la política me ha ayudado mucho a encauzar el berrinche, Julio, y entonces, aunque traigo mi berrinche en la panza, pues me pongo a hacer política. Eso, bueno, ahora sí, bueno, a mí me sorprende siempre con toda esa filosofía y esa reflexión, Ana Francis. Horacio Franco, dicen que la música es una belleza en matemáticas, o sea, las matemáticas y la música. Horacio, ¿tú te haces bolas a veces cuando estás ejecutando alguna interpretación? Es decir, son 8 compases y dices, no, no son 8, ahora van a ser 6, por ejemplo. Jamás, no, no puedes hacer eso con la música clásica, no, porque hay un código escrito, o sea, la música europea se llama clásica porque los europeos fueron los primeros que inventaron la música antes que nadie, digo, ni los egipcios lo hicieron, ni los griegos, ni los romanos, ni los asirios, ni los caldeos, ni los babilonios, ni los mesopotámicos, incas, náhuatl, nadie lo hizo. Los europeos hacia el año 1000 le inventan a la música un lenguaje escrito. Entonces ahí están las leyes, ahí está la constitución, ahí está la litis, ahí está toda la aplicación. O sea, tú no puedes tocar 8 tiempos en vez de 6 porque entonces sale un desmadre. Entonces, en el momento en que los europeos inventan una escritura para la música que nunca se había inventado, hacen precisamente que las leyes musicales se refinen y se perpetúen a lo largo de los tiempos. Eso fue hacia el año 1000 por un monje benedictino que se llamaba Guido d'Arezzo, que era de allá de Arezzo en Italia. Bueno, ahí él le puso los nombres a las notas según el himno San Juan y las duraciones también empezaron a medirse, 2 tiempos, 3 tiempos, 4 tiempos, 5 tiempos. Eso quiere decir que hace un código inviolable a partir de la combinación polifónica de 2 o más instrumentos o 2 o más voces, que es lo que precisamente es la gran conquista sonora de Europa. Entonces, la música clásica no puedes hacer un compás de 6 que dure 8, porque pues precisamente entonces te van a tachar como a los ministros pues, de querer hacer trampa y de ser un mediocre, finalmente. Vaya. Oye, Eh, Julio, sí, perdón, pero Horacio se equivoca. se Aquí equivoca. mi constitución dice otra cosa. Ándale, ¿Qué son dice? ¿Qué seis dice? tiempos, 6 tiempos. Horacio, nada más, Horacio. Ahora sí que orates, Ya está frates en y la fregates, ¿eh? constitución, ya está, aquí está ya. Pues Y sí, perdón, pero la ley es la ley, amigos. sí, sí, sí. A ver cómo le haces, Horacio, pero no hay de Ni otra. modo, ya ni modo. Pues ahora sí que ya nos fregamos, va a ser la cacofonía total, pero pues ni modo, o sea, si hay alguien que rompe las leyes, pues ya se saldrá de tiempo
y ya el público se dedicará a chiflarle y a abuchearlo como se abuchea a, pues ya sabemos quiénes, ¿verdad? Fernando Rivera Calderón, ¿has pensado en presentar alguna denuncia, demanda, querella o queja judicial por la competencia desleal que hacen a programas como Mamut y a tu ingenio personal en algunas sesiones de la Corte? Bueno, no, O al mira, contrario, suministran, nutren el ingenio. los tomo como una inspiración, Julio, son un ejemplo, porque la verdad es que les costó mucho mostrarse, costó mucho levantar el rating del canal judicial. Sí, No se había encontrado sí. la manera de hacer que el público se interesara en lo que ahí se debatía. Y bueno, la sesión esta que vimos esta semana, pues creo que rompió todos los límites de audiencia y eso que se transmitió en otro idioma, ¿no? Porque pues ya ves que estos cuates hablan en abogañol Sí. y el canal judicial no trae subtítulos, pero a pesar de eso, creo que incluso para los que no sabemos tanto de leyes fue muy ilustrativa y fue un debate pues donde un poco la chocantería jurídica, ¿no? Este lenguaje quiso apabullar o quiso, pues, destantear un poco lo que finalmente se decidió, que es que la postura de este señor que tiene 5 nombres en busca de un apellido o 5 apellidos en busca de un nombre, ¿cómo se llama? Juan Luis. Digamos, González Alcántara Carrancá. ¿tú crees, Julio, que si le Pero lo que digamos, se queda es Carrancá, ¿no? si le Sí, sí, decimos sí. Juan Carrancá. González, ¿tú crees que haya bronca? ¿Perdón? Si le decimos Juan Juan González, González. ¿tú crees que haya bronca? Pues se le quita todo el glamour y toda la historia, el apellido compuesto y todo eso, pero pues es Juan González, desde luego. Es legal, ¿no? Don Juan González, pues no prosperó su revisión su propuesta, y ni modo, pues todo este chanchullo, todo este lenguaje tan leguleyo, pues debajo de eso, pues solo quedó pues la voluntad popular y que se cumpla pues justo la constitución que ellos prometieron respetar, ¿no? Fue interesante ver ahí el volteón de este ministro pues que todos esperaban que completara a los 8 este número y pues finalmente dijo, no puedo, ¿cómo usó la palabra disparate? No puedo resolver un disparate con otro disparate y bueno, pues dentro de todo su lógica es impecable, ¿no? Es impecable, terminan siendo impecables. Ana Francis, ¿por qué no puede uno ser simplemente González o Gonzalitos? ¿Y qué implica en la realidad mexicana los apellidos compuestos y de preferencia una actitud muy solemne y muy arrogante a la hora, por ejemplo, de las funciones judiciales? Porque hay toda una representación, una vestimenta, una actitud que trata de imponerse, trata de hacer ver que más allá de lo que tengas acá y lo que digas, tú eres el gran juez, el gran togado, la toga. ¿Cómo ves ese punto? Fíjate que justo ayer estaba estudiando eso en mis cosas teológicas. El asunto imperial, Julio, que es muy interesante. No tenemos que olvidar que venimos de una cultura democrática que emana del derecho romano, es decir, nuestra idea de civilización viene de ahí, en donde en principio se catafixia a Dios pone al rey y entonces no le discutes porque el rey lo puso Dios y de ahí el linaje y todas esas cosas. Pero un poco lo que hace el Imperio Romano es que empieza a romper esa lógica y los siguientes emperadores no necesariamente eran hijos del emperador anterior, eran designados o hijos putativos o etcétera. Y luego se genera el derecho romano y etcétera. Pero está construido a partir de darle poder a ciertas figuras de poder. En teatro, por ejemplo, es muy claro. Cuando tú dices, ahí viene el rey, y entonces todo el mundo tiene que hacer de las de acá, y el rey tiene que caminar muy orondo, y entonces, entre todas las personas que están sobre el escenario, construyen el poder del rey. El poder del rey no se construye solito en el escenario. Todos tenemos que hacer de las de acá
para que el público comprenda que ese es el rey. Y un poco ocurre lo mismo en la vida, es decir, y tiene un lado interesante, las personas que ostentan el poder en el Ejecutivo, por ejemplo, pues un montón de personas votamos por ellas y entonces hay un poder que las sostiene. Pero hay toda una liturgia que acompaña. O sea, si tú ves una mañanera, siempre comienzan las personas que participan con su permiso, señora presidenta. ¿Es cuánto, señora presidenta? En la liturgia de los congresos es pides permiso, dices cuando terminas, cuando eres parte de un gabinete y etcétera, pues pides permiso a la jefa de gobierno y entonces ya te echas tu speech, etcétera. Y no son malos, es decir, la liturgia no necesariamente está incorrecta. Sirve también para dejar claro quién tiene el punto final, quién va direccionando, etcétera. Pues, ¿no? Lo que es interesante ya en el lado oscuro de esta lógica imperial, pues es que llegan a ocupar estos espacios una serie de apellidos vacíos que vienen de una, ¿cómo se dice?, de una casta colonial, porque es colonial, porque nuestro país tiene todavía o es esa parte, digamos, de la cultura de nuestro país de llamar a España la madre patria, de tener como estos apellidos compuestos en una alta estima, de que, o sea, como de que ahí viene el prestigio, etcétera. Y claro, a la hora que vas viendo ciertas élites de apellidos que vienen de ahí, ¿no? Dices, bueno, hay una parte de la colonialización, de la colonialidad o de la colonización con la que seguimos padeciendo. Es decir, ahora sí que, y ya en términos sociológicos, no estamos en el poscolonialismo. En todo caso, estamos deconstruyendo un montón de colonialidades Claro. o de comportamientos de esos, pues, ¿no? Pero lo que reflejan es, espérense, yo vengo de altura y ya porque Dios me designó, Claro. soy Bien. mejor, soy más sabio y más preparado, ¿no? Gracias, Ana Francis. Horacio, Mm. ese exceso de cortesía y solemnidad en nuestras referencias cotidianas, es decir, la sabida cortesía excesiva en nuestro fraseo cotidiano y también la solemnidad, que eso forma parte finalmente de los procesos mundiales de donde se ejerce el poder, pero ahora sí que como dicen, tú que eres alguien tan viajado, ¿cómo has visto ese contraste de nuestra excesiva cordialidad o cortesía frente a países donde la comunicación es más seca y más directa y a veces nos ofende o nos sentimos maltratados porque la formulación es muy directa? Horacio. Ahí tienes toda la razón. Mira, basta ver una sesión del Parlamento coreano, ¿no? Donde se agarran a madrazos, literal, se han agarrado a golpes y a madrazos, sí, pero limpios, ¿eh? O sea, aquí la formalidad y la etiqueta de las buenas costumbres y de todo, pues se ha ido rompiendo poco a poco con agresiones como las de Lili Telles a Noroña, bueno, hablando de algo muy específico, ¿no? Pero finalmente las formas se cumplen y esa es una de las cosas que en un momento dado socialmente nos tienen atados a una jerarquización, como lo decía bien Ana Francis, es una jerarquización de siglos, donde yo siempre he dicho que la sociedad mexicana es una sociedad de castas que está en el closet, ¿no? Entonces tienes que bajar la cabeza y la mirada cuando llega el rey, precisamente, ¿no? Y que no ha sucedido ya, por ejemplo, en España y nunca ha sucedido en países como Holanda o Dinamarca, donde finalmente una parte de la población que es conservadora adora a los reyes por las revistas que ven en los salones de belleza, literal, ¿eh? Así. O sea, son idealizaciones, ¿no? Del pastelito que heredaron de sus culturas, pero ya la juventud crítica y la juventud de izquierda y todos los intelectuales de izquierda o los intelectuales pues más o menos ilustrados, dijéramos, nunca han seguido, ni desde los 80 ni en los 90 ni en este milenio. La cuestión es que tienen a sartén por el mango por las reglas que tienen y el mismo protocolo, por ejemplo, de la Cámara de los Lores con las pelucas, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo. Son protocolarias, pero en un momento dado
pues la gente es gente y siente lo mismo y reacciona con la misma agresividad de una u otra manera, ¿no? Cuando se ven agredidos. En este caso, por ejemplo, en la sesión del Congreso, cuando se discutió lo de Carranca, haciendo la A, ¿no? Pues se vio muy evidente todas las gesticulaciones de Norma Piña y esta premura y esta bueno, la expresión de Lenia Batres, ¿no? Cuando dice de los 6 votos en vez de 8, obviamente sí, ella misma lo reconoció, ella dijo, es que yo me asombré de una manera impresionante. Todas esas cosas que nos estamos enterando ahora, porque la vida pública es cada vez más pública y porque ya sabemos quiénes son los ministros de la Corte, ¿no? Se ha ido haciendo más pública y aparte se ha ido ya democratizando más y el pueblo mexicano, aunque la Corte tenga esas togas y esas etiquetas protocolarias, pues ya sabemos cómo se las gastan. Simplemente ya sabemos que la treta de Norma Piña para hacerlo de los 6 votos es una truculencia, una chicanada, y sí, mucha gente se niega a usar esa palabra, pero sí es una chicanada verdaderamente aberrante, es verdaderamente decadente, aberrante y mediocre, ¿no? Cuando finalmente estás tratando de tirar una reforma judicial que ya no es reforma, pero que como jurista constitucionalista y miembro de la Suprema Corte no vas a reconocer porque estás cayendo en una ilegalidad de no reconocer y no lo reconoces tampoco. Híjole, es que en verdad, ¿no? Y cómo se han ido comportando también después de todo esto, porque precisamente se nombra a Pérez Dayán como el traidor de la Corte, cuando finalmente los que votaron en contra fue Pardo Rebolledo y este otro, ¿no? Cuando votaron en contra de los 8, en contra de los 6 y por los 8, fue Pardo Rebolledo y este otro, Luis Aguilar, ¿no? Luis María Aguilar. Sí. Entonces, obviamente, o sea, de todo eso nos vamos enterando los ciudadanos y decimos, híjole, por muy togados que estén, por muy el mazo que tenga la ministra Piña y por muy solemnes que sean en una sesión, pues se comportan como niños, se comportan además de una manera muy, muy perversa y totalmente convenenciera. Ahí no están haciendo jurisprudencia, están haciendo simplemente negocios y están haciendo política, y muy mala política. Entonces eso no lo deben hacer. Entonces, bueno, por eso precisamente ya estamos, mucha gente que estamos conscientes de eso, vemos que no importa cómo está Claro. la cuestión, aunque suene discriminatorio este dicho que aunque la mona se vista de seda, pues la mona se queda. Finalmente Ujú. ahí están con las togas de seda, pero finalmente estamos viendo lo bajo que pueden llegar a caer tanto Claro. ministros, también políticos, también presidentes de partidos, también diputados, Ujú. senadores, etcétera, etcétera, y no nada más en México, sino en todo el mundo. Los reyes, por Claro. ejemplo, sabemos todos los escándalos del rey de España, y mira, todavía sigue habiendo mucha gente que lo defiende, pero Sí, la mayoría de la gente ya está encabronadísima con ellos, con los reyes. Pero sí. fíjate, hay algo interesante con lo que dice Horacio. Los reyes, incluso las monarquías, se han modernizado más que el poder judicial. Por ejemplo, el rey ya no sale a la calle con una corona y con su capa y con su traje de rey. Y esto es interesante porque hay instituciones en las que el hábito es parte del discurso de poder. Es decir, curiosamente los ministros, los jueces se visten como los sacerdotes. Es muy parecida la toga judicial a la sotana de un ministro y cambiándole de color a la bata de un médico. Es decir, Sí, sí, sí. cuando vemos un personaje con este ajuar, confiamos en que pues lo es. Lo dice Humberto Eco en un texto increíble que se llama El hábito hace al monje, que en términos de símbolos, pues si tú te pones una toga, eres un juez, ¿no? Si aparte de eso utilizas este lenguaje, como los médicos o como los sacerdotes, que tiene un lenguaje mareador y que te apantalla, ¿no? Con el reino de los cielos o con el reino de los microbios o con el reino de las leyes, pues entonces quedas tú en una posición de ignorancia y de sometimiento ante una autoridad, ¿no? Una autoridad, aunque represente de algún modo, pues símbolos muy caducos. Entonces, bueno, pues creo que es interesante ver cómo, pues ya el ponerse estos hábitos, el usar este lenguaje, pues ya no les es suficiente para conseguir el respeto
ya no digamos el temor, sino simplemente el respeto, pues, de la gente con la que conviven en términos de poder, ¿no? Sí, bueno, Fernando, ¿qué te parece si entramos, nos das un comentario acerca, pues ya de una tragicomedia, porque por un lado parece comedia y por otro es una tragedia, la llegada al poder de nueva cuenta de Donald Trump y las historias de fanfarronería que por desgracia pueden o parecen aterrizar en una realidad? ¿Cómo te sientes anímicamente ante la llegada de Donald Trump, Fernando? Pues fue un día muy paradigmático, ¿no? Porque durante el día estuvimos todos pendientes a este debate que se dio aquí en la Suprema Corte, que nos tuvo, pues ahora sí que al borde de la silla, y que pues representa un triunfo para muchos mexicanas y mexicanos. Pero pues yo recuerdo que ese día, pues en medio de la efusividad, me había tomado unos mezcales y me quedé dormido un poco temprano. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que a la 1 de la madrugada que me despierto así, solicitando un vaso con agua, veo a Donald Trump ya diciendo que, y dije, bueno, ha de ser como Xochitl cuando salió a decir que había ganado, ¿no? Y Pero, cuando te enteraste de la realidad, regresaste a la ingestión de mezcal para olvidar, Fernando. pues sí, pero con todas las botellas que me he tomado ya no me hace nada, Julio, Nada. porque la cruda moral y humana de ver a este tipo llegar y, bueno, pues encontrar nuestro continente cercado, digamos, entre el loco de Milei en Argentina y el loco de Trump en el norte, Sí, pues, híjole, sí inquieta mucho, aunque aquí internamente en México pueda haber en ciertos sectores un escenario de esperanza, ¿no? Pues creo que de ese lado no, ni siquiera, bueno, ahora sí que para los migrantes, para la comunidad mexicana y latina allá, pues es una muy mala noticia. Y claro, sorprende que haya un porcentaje importante de esa comunidad que haya votado por Trump, pero bueno, pues supongo que a muchos nos ha pasado que a veces hemos ido a Estados Unidos y los actos menos solidarios y más gandallas los recibimos a veces de paisanos, ¿no? Que no les gusta, pues que ya que llegaron ellos y se instalaron y les fue bien, lleguen otros ahí a quitarles el trabajo, ¿no? sí, así es. Bueno, Ana Francis, ¿tú cómo recibiste en estado sobrio o cómo recibiste la noticia de la confirmación de Donald Trump y cómo sobrellevarlo? ¿Sobria o cómo? Yo creo que con mucha sobriedad y mucho humor, Julio. Ya ves que yo soy sobria, o sea, yo estoy en estado de permanente sobriedad. El alcoholismo no se me ha dado, ni la borrachez simpática siquiera. Pero bueno, em, sabes que no me sorprendió, tampoco me deprimió, ni mucho menos. Creo que vale la pena el análisis de por qué sí les representa ese personaje. Y entonces, en ese sentido, reconocer esa cultura como es. Lo que pasa es que tiene unas caras muy bonitas, muy divertidas, muy entretenidas, muy bien mercadeadas, pero pues hay una parte de esa cultura, una parte claramente mayoritaria, que le apuesta a un montón de cosas, pues que de pronto no estamos de acuerdo, pero que el personaje les representa. Y eso es interesante porque, pues entonces sí es un país bastante machista, o una cultura bastante machista, y vale la pena preguntarse como, con respecto a unos otros valores como la democracia, etcétera, mm, y trabajar con eso. No hay nada mejor que trabajar con la realidad. Por eso creo que no estoy tan preocupada, porque ya vimos al presidente López Obrador trabajar con esa realidad y luego con una siguiente realidad que tampoco varió mucho, porque no varía mucho, porque la cultura es esa. Entonces, pues con eso hay que trabajar. Y siempre sirven estos espejos para preguntarse y cómo es esta cultura y cómo es esta narrativa y cómo somos nosotros, ¿no? Eh, Pienso mucho en este dato que daba el presidente de tienen 100,000 muertes por fentanilo al año de jóvenes en Estados Unidos, pues, ¿no? En México no llegamos ni a 1,000.
Esto lo repitió el presidente bastantes veces. Y conversaba yo con un compañero colombiano y ahora resulta que los narcos somos nosotros. Mm, ahí hay una parte de la historia que, pues que no cuadra, ¿no? Entonces, en términos de relectura de lo mexicano también resulta muy interesante. Em, y luego, por otro lado, Julio, una cosa que también me parece que es muy importante es que leí por ahí un análisis de que Trump era el único que sí estaba hablando de los derechos laborales, es decir, que sí estaba hablando como del trabajo de la gente y de que la gente tuviera un mejor trabajo y con acceso a mejores condiciones de vida. Es decir, pues también ahí hay mucha desigualdad y también ha habido mucha desigualdad producto de un montón de cosas. Claro, la razón no es porque los migrantes llegaron y les quitaron el trabajo, eso ya lo sabemos. Las razones son muchas y otras, lejos de esa. Bueno, ahí se quedó Ana Francis en espera de continuar con su intervención. Horacio, ¿Está reflexionando o se quedó congelada la pantalla, no, Julio? no, está reflexionando, ahorita está en Sí. posición zen, está ahorita valorando y analizando todo. Horacio, ¿qué pensar? ¿Qué pensaste cuando se confirmó lo muy cantado y muy previsible de la victoria de Donald Trump y cómo ves lo que viene con este presidente de Estados Unidos en segunda estancia en la Casa Blanca, Horacio? Mira, me dolió mucho, pero no me sorprendió. Espero que se oiga mejor, porque luego dicen que no se oye. Es que estoy ahorita en Campeche, aquí en un hotel, porque tengo un concierto al ratito, digo, mañana en Campeche, pero ya ves cómo es el internet de traicionero y los micrófonos y todo. Pero a ver, quisiera que me dijeran si se oye mejor que hace ratito. La cuestión aquí, Julio, es que no me sorprendió, me entristeció, pero me hubiera entristecido casi igual si hubiera ganado Kamala Harris, porque en Estados Unidos no tienen opción, no tenían ninguna opción, era entre lo peor y lo más peor. Entonces, finalmente, aquí estoy leyendo, por ejemplo, un comentario de un usuario que dice que los youtuberos, ya sé a qué se refiere, que muchos comentaristas están en contra o insultan incluso. No, yo creo que no es insulto, es un poco de resentimiento, con razón también, en cierto sentido, de los latinos que votaron por Trump. Pero finalmente, primera cosa, uno no puede nunca determinar, sobre todo cuando vives allá y cuando has sufrido lo que has sufrido y cuando has vivido lo que has vivido y cuando estás manipulado como puedes estar manipulado por los medios de comunicación y cuando ves también lo que ha hecho como ciudadano el Partido Demócrata de alimentar un genocidio en Israel y de finalmente pues promover la carrera armamentista de una manera tal y por otro lado también pues se fueron en contra del pueblo por tantas cosas que habían prometido y que no hicieron, o sea, están enojados con los demócratas, pues perdieron todos los demócratas en realidad, o sea, perdieron mucho los demócratas y claro, llega un mesías anaranjado como es Donald Trump, lavándoles el cerebro, sí, y haciéndoles sobre todo a la gente blanca oír lo que quieren oír y tratando de reivindicar lo perdido, dijéramos, ¿no? Que claro, un intelectual de la costa este o de la costa oeste no se tragan esos cuentos de Trump, pero la mayoría del pueblo americano sí, porque es un pueblo muy manipulado. Entonces, a mí ni me sorprendió, sí me entristeció, pero finalmente, o sea, lo único bueno que hubiera tenido Kamala Harris para México hubiera sido que es mujer y que serían dos mujeres gobernando Norteamérica ya, pero que finalmente pues iba a quedarse lo mismo, porque el establishment norteamericano se va a seguir quedando igual. Ahora se empodera con Trump, algo muy peligroso que es obviamente que, al cual hay que echarse a la bolsa y al cual hay que finalmente tratarlo con mucho cuidado, porque ese tiene mucho poder económico, mucho más que Trump, es Elon Musk. Entonces hay que ver precisamente cómo se va a sondear la cuestión de la planta de Tesla en Monterrey, hay que ver cómo vamos a... pero mira, oyendo a la presidenta Sheinbaum hablar con la tranquilidad con la que habla, que no creo que sea ni fingida ni sea una ficción. Yo creo que lo que está promoviendo Claudia Sheinbaum es realmente de una cepa política muy alta, es mucho más inteligente y más cuerda que Donald Trump
y seguramente lo va a poder manejar de una manera muy, pero muy, muy sagaz y sobre todo muy diplomáticamente bien, haciendo que las instituciones funcionen bien, que el Tratado de Libre Comercio siga funcionando bien y todos los miedos que nos trató de infundir este señor en su campaña se van a ir disipando porque no puede poner los aranceles que dice poner porque la economía se le va a echar para abajo, se le va a caer si lo hace. Y entonces así, finalmente, vamos a ver un sorteo de todas estas desavenencias y ocurrencias de este señor, que sí puede ser un psicópata, que sí puede ser un violador, pero ya es el presidente electo de los Estados Unidos, pues vamos a tener que lidiar con él, pero yo creo que estamos en muy buenas manos, tanto en Cancillería como en Economía, con Marcelo Ebrard, ¿no? En Cancillería con Juan Ramón de la Fuente y en la presidencia con Claudio Sheinbaum. Yo creo que ahí, y hasta en ecología y en la cuestión del medio ambiente con Alicia Bárcenas, yo creo que estamos muy, muy bien protegidos en ese sentido, pues, ¿no? Y ahora Bien, también Horacio, gracias. creo Fernando que, Rivera, sí. perdón, nada más como agregar con este tema de Trump, que creo que algo debería tranquilizarnos, que Trump es a Estados Unidos como alito al PRI, es decir, es el emperador natural de un imperio en decadencia y llegó a terminar lo que empezó, que es pues a ver y propiciar que esa decadencia se acelere, igual que Alito en el PRI, que pues ya ven que está enlazado hasta la muerte. Entonces, el que Trump y Elon Musk estén al frente de este imperio que nomás no levanta, pues es garantía de que no va a levantar, porque aunque ellos se han encargado de sembrar en el mundo la idea de que es la economía, estúpidos, yo creo que podemos decirles desde el sur, no solo es la economía, estúpidos, hay otras cosas que importan en la manera de gobernar un país y de convivir socialmente, que no tienen que ver necesariamente con el dinero y con el bolsillo, como se dice, que los gringos votan desde el bolsillo, ¿no? Bueno, pues no estoy seguro del todo, porque tampoco los mexicanos, y vaya que tenemos bastantes necesidades económicas y bastantes problemas económicos, pero no creo que el bolsillo sea la principal razón por la que se toman decisiones a la hora de votar. Entonces, bueno, podemos estar tranquilos en ese sentido. Bueno, a ver, está Ana Francis Mora, adelante. Yo quisiera agregarle una reflexión. Sí. Es que es interesante, es decir, esto que acaba de decir Horacio de hay una buena parte de la población de Estados Unidos que está muy manipulada, etcétera, etcétera, que podría yo coincidir al 100% con su diagnóstico, más sin en cambio me estoy obligando a decir, a ver, eso mismo han dicho de nuestro pueblo de México, que es un pueblo que ha estado muy manipulado y que el Obrador y todas esas historias que ya no sabemos. Y yo me pregunto si no podemos decir que el pueblo norteamericano en realidad sí sabía lo que estaba votando y sí eligió lo que más le conviene. Y me pregunto qué pasa si hago estas dos afirmaciones. Entonces, si eligió lo que más le conviene, significa que la otra opción no le convenía nada. Y ahí es donde me parece que tenemos que poner la atención, porque cuando nos ponemos progres y no miramos las causas de fondo y etcétera, etcétera, pues entonces no le convenimos nada a nadie, porque el discurso progres solito, vi por ahí un meme que me gustó mucho, en donde estaban un avioncito norteamericano echando bombas, en el de arriba echaba las bombas y decía republicanos, y en el de abajo echaba las bombas, pero tenía una banderita gay y una otra banderita. Es decir, progre pero echando bombas, ¿me explico? Y ahí está el asunto. Entonces, nada más es que es interesante pensar, deja tú por qué les convino votar por Trump, ¿por qué no les convino nada a la otra opción? ¿Por qué radicalmente no les convino a la otra opción? Y pensarlo, pues, y en ese sentido, pues respetar, o sea, me pregunto cómo me puedo yo colocar en el respeto de todo ese pueblo que votó por esa opción porque pensó que es lo que más le conviene y tratar de leer qué creen que van a encontrar en esa opción, un poco como
pasó con el pueblo argentino. Es decir, el pueblo argentino votó por Milei porque también estaba cansado de una izquierda que no les resolvió la vida cotidiana económicamente hablando. Y tienen razón. Claro, pues ya estamos viendo que la elección probablemente no fue la mejor. En fin, no creo que les esté yendo mejor, ni mucho menos. Pero el punto es que, pues la gente tiene razón en estar enojada por una serie de cosas y valdría la pena ver cuáles son los enojos del pueblo norteamericano que hicieron que la otra no fuera ni radicalmente tantito una buena opción. Y esas Sí. preguntas yo me hago, o sea, ¿cuáles son esos enojos? Pues Ana Francis, creo que es un tema de una reflexión obligada y necesaria. Horacio, te pido tu opinión. Hay varios analistas, algunos desde la izquierda o lo que sería el progresismo en Estados Unidos, que dicen el Partido Demócrata se alejó de los trabajadores y se dedicó a cultivar sus élites y se mantuvo en élites que incluso se fueron enriqueciendo y que se dedicaron a llevar una vida en las élites políticas distanciadas de lo que podrían ser los intereses de su base votante, que eran los trabajadores. Y allí es donde a veces uno creo que tiene derecho a preguntarse, un proceso como el nuestro en México, tan mayoritariamente aprobado, con tantas perspectivas, ¿cómo evitar que también se pueda ir dando un alejamiento de lo que es realmente el proceso de lucha de una sociedad y se convierta en una élite que solo se mantenga en otro tipo de circunstancias? Simplemente hoy ha habido mucho ruido acerca de esta presencia de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, haciendo un dueto con el Coque Muñiz en una fiesta en lo que fue el Partenón aquel de Arturo Durazo en Zihuatanejo, Guerrero, mientras al mismo tiempo había 11 cadáveres de personas tiradas en unos vehículos en Acapulco y otras en Chilpancingo, de un grupo de personas secuestradas, 17 de la misma familia, que durante 3 días diferentes fueron siendo levantadas o secuestradas por un grupo delincuencial. ¿Cómo evitar que se alejen las propuestas políticas, que no se queden en la élite, sino que mantengan conexión con su base, Horacio? Mira, es que tú has dicho todo, precisamente, lo has enunciado muy bien. Un gobierno tiene que ser congruente con lo que hace, con lo que dice. O sea, tiene que haber congruencia entre sus actos y entre sus dichos, y entre lo que proclama y lo que enuncia. Eso hizo en un momento que se le creyera a gobernantes como López Obrador, donde finalmente fue muy congruente casi todo el tiempo apoyando por el bien de todos, primero los pobres, la cuestión de el presidente cercano al pueblo, de cumplir lo que promete, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí que el paradigma de López Obrador, aunque sean de Morena, aunque sea Evelyn Salgado, pues no tiene por qué cumplirse si no es alguien preparado y no es alguien con los mismos ideales, igual que el Partido Demócrata. Ahora, hay que decir una cosa, Julio, en Estados Unidos no existe la izquierda, aunque el Partido Demócrata diga que es un partido de centro izquierda, ¿no? En sus definiciones, pues no es de centro izquierda, es de derecha, porque Estados Unidos es un país de derecha donde la izquierda ha tenido muy poca presencia, por su terror al comunismo, por su exacerbación del capitalismo, del neoliberalismo, y porque el neoliberalismo a partir de Estados Unidos se convirtió en un modus vivendi totalmente funcional para el país, para los empresarios, para los magnates, para el gobierno, ¿no? Que dependían obviamente económicamente de los magnates, y para el pueblo que tenía su establishment y su American Way of Life, ¿no? Que dicen que no es América, no es Estados Unidos. Pues sí, el continente somos todos americanos, sí, pero ellos se dicen América, y bueno, finalmente eso es lo que dicen, ¿no? Make America Great Again, que se los vendió Trump, ¿no? Estados Unidos es un país que finalmente adolece de la carencia total de una izquierda funcional, porque no hay, es muy pequeña, ¿no? Y es una gran minoría, porque todo el establishment, como decía yo, está hacia el consumismo, hacia el creer que tu país es la panacea y la maravilla por haber hecho del mundo lo que hizo desde la colonización, desde el Plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial, bla, bla, bla. O sea, ya lo sabemos, ¿no? Pero en México, que ha tenido una presencia de la izquierda mucho mayor, que ha tenido un movimiento del 68, que ha tenido movimientos estudiantiles y obreros y una revolución mexicana
que verdaderamente es un ejemplo, ¿no? Para todo el mundo, y guerras de independencia, y etcétera, etcétera, siendo un país tan rico, pues se lo querían comer, se lo querían acabar los franceses, los gringos, ¿no? En el siglo XIX. Obviamente tenemos una mucho mayor, como país tenemos una historia de la cual sentirnos mucho más orgullosos y mucho más patriotas en ese sentido. Lo que pasa es que el patriotismo que le venden a los estadounidenses es un patriotismo total y absolutamente basado, pues es como Washington, lo tengo que decir, se han ido a Washington. Washington es una ciudad fake, o sea, tiene todos los monumentos, copias de griegos o de lo que sea, y son monumentos fake, no son verdaderos. O sea, yo nomás aquí en Campeche, viendo las maravillas coloniales que hay, la muralla y el malecón y todo, dices, híjole, es que qué bonito que todo sea original, ¿no? Y allá todo es fake, todo es hechizo en realidad, ¿no? Y claro, aquí, cuando hay, ya pasando a lo de la gobernadora de Guerrero, cuando hay algo así, cuando pasa algo así, ofende doble a los ciudadanos, porque finalmente está demostrando, con todo el dolor de mi corazón, lo tengo que decir, que no es una gobernante apta para un partido de izquierda, que tiene que estar, o sea, tiene todos los actos de un servidor público, y eso lo saben todos los servidores públicos, todos, son mucho más públicos hoy por hoy que hace 10, 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque estamos en una transformación de México y del mundo también, ¿eh? O sea, ya los actos públicos se condenan cuando son condenables y se juzgan por el pueblo, y es mucho más a raíz de las redes sociales. Entonces, lo que está haciendo muchos de Morena también es, pues, evidentemente ponerse ellos mismos piedritas en el camino para sus ideales, para su partido, etcétera. Y si no les gusta el partido, pues que se vayan al PRI, que se vayan al PAN, ahí son muy bienvenidos y serán siempre total y absolutamente abrazados por aquellos que quieren traicionar a la patria, como le dijo Sheinbaum de Marquito Cortés, ¿verdad? Claro que es un traidor a la patria cuando dices que Estados Unidos nos debe invadir. Pero bueno, no me salgo del tema. Finalmente, a mí me parece que no debe hacer eso la gobernadora. Tienes que estar muy pendiente de todos tus actos públicos y hasta en los privados. Tienes que tener muchísimo cuidado. Bien, gracias, Horacio. Por otra parte, hoy mismo el senador Félix Salgado Macedonio eh, hizo una encuesta a mano alzada en un evento público para preguntarle a la gente si la gobernadora, su hija Evelyn Salgado, cantaba bonito. Les dijo, si ustedes fueran los gobernadores y el artista les invita a cantar, ¿ustedes qué harían? Levanten la mano los que cantarían. ¿Cómo se hubiera visto la gobernadora que dijera no? Se vería muy mal. Yo les pregunto, ¿la gobernadora canta bonito? ¿En dónde está mal? Bueno, pues así están las cosas. Fernando Rivera, ¿cantar o no cantar? Ese es el dilema. ¿Cómo lo ves? No, pues ahora sí que no me defiendas, papá, ¿no? O sea, no creo que haya ayudado mucho. Claro, sabemos el temperamento y el modo de ser de Félix Salgado Macedonio, ¿no? Pero pues no creo que haya sido una buena resolución. Ahora, también los gobernadores, o sea, así como tienen sus horas de oficina, pues tienen una amplia vida social y bueno, supongo que debe haber algunos ahora que guarden la austeridad republicana, pero supongo que algunos, porque pues los usos y costumbres de los gobernadores en México y se ha registrado a lo largo de las décadas, pues es celebrar en grandes, pasársela bien, es codearse o acercarse a algunos artistas, tratar de hacer reuniones ahí en los palacios de gobierno, donde pues sí, se canta, se baila, no sé qué tanto haya disminuido esto con la 4T, ¿no? Realmente, o sea, en el gobierno federal, en la presidencia, pues no se ve eso, pero pues sí nos hemos enterado de que pues esa vida social del poder público pues sigue existiendo y no sé si deba condenarse en sí misma, lo que se condena es el dispendio, lo que se condena es que se usen recursos públicos, que los gobernadores bailen o canten, a mí la verdad pues me tendría sin cuidado si cumplieran con sus funciones políticas. El problema aquí es que pues estamos viendo un estado que está en una situación pues verdaderamente complicada, donde amanecimos con un montón de personas encobijadas y pues no es una bonita estampa ver a la gobernadora cantando con Coque Muñiz mientras todo esto sucede, ¿no? Bien, Fernando.
Vamos con Ana Francis. Ana Francis, que dicen aquí en el chat que has estado hoy muy filosófica y que has estado Sí, con mucho análisis de todo esto y también con tantita tos, según lo que vemos. Pero bueno. Estamos muy un serios. un ¿Eh? poquito de tos. Sí, ando clavada, Julio, porque... ¿Por qué ando clavada? Bueno, porque cumplí apenas un mes de ser secretaria de Cultura, entonces como que hubo un ejercicio de reflexión obligada de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Muy interesante y muy bonito, la verdad, porque como te había yo dicho hace un par de programas, es decir, por supuesto que he aprendido un montón de cosas que no sabía, pero sobre todo no soy la misma persona que hace un mes. Y además a mí, pues como señora del escenario, todo me pasa por el cuerpo. Entonces, digamos que el aprendizaje también es desde los pulmones, desde el corazón y desde la sangre. Y son un montón de aprendizajes, Julio. Entonces, sí, ando clavada en la filosofía em, de un montón de cosas. No solamente de qué es la cultura, qué significa, cuál es la potencia, la fuerza, etcétera, sino qué es esta ciudad, qué representa para el mundo, Julio, para el mundo, qué está haciendo este país también para el mundo. Es decir, tienes esta serenidad, como bien dijeron, la serenidad de hoy de la presidenta, creo que fue fundamental. Creo que si la escuchan hoy, su voz es particularmente serena. Y eso ayuda un montón para ¡ah, ya viene Trump! Ayuda un montón. Todo lo que hay en esta ciudad, que hoy me contaron una anécdota maravillosa de cómo un determinado plantón acabó en un torneo de ajedrez y que tuvo premio y todo. Las cosas que pasan en esta ciudad que es maravillosa. ¿Qué significa la gobernanza? ¿Cuáles son los estilos de gobernanza que estamos viendo? Todo lo que implica un ejercicio de gobernanza abierta, de escucha todo el tiempo, de conversación todo el tiempo, todo lo que significa generar, o sea, todo lo que significa esta idea de democracia que hemos construido, esta idea de gobernanza que hemos construido, en donde hay instituciones con miles de personas que tienen problemas, circunstancias, etcétera. Y ayer, Julio, escuché a los periodistas en la tarde y tuvieron una entrevista súper interesante con una mujer que no me voy a acordar su nombre y es una pena porque es una mujer argentina que tiene un análisis muy interesante de dónde viene el dinero de ciertos periodismos independientes que en realidad lo que hacen es conducir narrativas. Y está súper interesante, véanla. Y pensaba mucho yo en eh, si estamos renombrando un montón de cosas, pues también debe de estar habiendo una reflexión bien interesante. Pensaba yo mucho en ti, Julio, y pensaba yo que debe estar sucediendo también una reflexión muy interesante sobre qué significa ser periodista en este país ahorita, en donde sí se está escuchando lo que dicen las voces periodísticas reales, sí se está escuchando en un volumen que nunca se había escuchado. ¿Y eso qué significa? Pues no, y cuál es la complejidad de eso también, y cómo se miran en referencia al resto del mundo. Hay una parte, no sé si a ustedes les pasa, que pareciera que México se está desprendiendo de muchas cosas del mundo. eh, y eso me da muchísima ilusión, pero también pues es un espacio de reflexión importante, ¿no? Claro. Silvina Romano, si no me equivoco, Ella, es la ella, entrevistada de ayer. Silvina fantástica, no tiene desperdicio esa entrevista. está ahí en Los Periodistas, en el canal de Mm. Sin embargo, tiene como título ¿Quién corrompe la prensa? Ese es el título. Son 48 minutos de entrevista de Álvaro Delgado y Alejandro Páez Delgado con Silvina Romano. Quiero hacer nada más Bien. una acotación, Julio, antes de darle la palabra a Horacio, de que hice una investigación rápida, porque me preguntaba qué canción habrá cantado Evelyn Salgado con Coque Muñiz, porque no le recordaba ningún éxito a Coque, pero ya le encontré uno, esa que se llama La otra parte de ti, Parte de mí, de tu la amor, mitad de tu amor, tu complemento. Oh. Entonces yo creo que esa estaban cantando. Es Cuando, canción electoral, ¿verdad?
Algo así. La otra parte del PRI. Órale, muy bien. Horacio Franco, Horacio, ya nos quedan algunos minutitos, pero Ana Francis habla de la serenidad. Mm, calidad difícil de alcanzar, que te llegue uno a tener serenidad. ¿Piensas, percibes que estamos entrando, a pesar de todo, en un cierto aspecto de más serenidad social y política en México, Horacio? Depende del punto de vista y el rubro que lo veas a nivel nacional, ¿no? Si estamos hablando de la cuestión de cómo nos sentimos acosados por Estados Unidos, por el narcotráfico, por la cuestión de la derecha, cómo quiere vender este país y cómo están tratando de simular una mayor intranquilidad de la que hay. Sí hay, obviamente sí hay, pero hay ya acciones del gobierno que se están empezando a ver, que lleva un mes escaso y no se van a empezar a ver sino en 2 o 3 meses más con toda la cuestión militar y que no se dan abasto la Guardia Nacional ni el Ejército para controlar todo el desmadre que sigue habiendo a nivel narcotráfico y a nivel inseguridad, pero se vislumbra un camino ya bien trazado por Claudia Sheinbaum, que hay que confiar que ella sí tiene el panorama, ¿no? En general, y que la Guardia Nacional por favor no se corrompa. Bueno, por una parte eso, la economía pues sí, se ve con serenidad, se ve con aplomo, el desplome aparente que tanto cacareó la derecha del peso por lo del triunfo de Donald Trump ya se vio mucho más ya disminuido, ¿no? Obviamente ya no hay el superpeso de 16 pesos en la economía, pero tampoco era tan sano para el país que lo hubiera. Luego, la cuestión social obviamente se ve, pues, la verdad bastante bien, porque hoy por hoy cada vez más la reivindicación de los derechos de las mujeres, la cuestión de la ley vicaria en contra de la violencia vicaria, todas estas cuestiones que se están aprobando, que vamos para una sociedad mucho mejor, mucho más abierta, mucho más, pues sí, mucho más progresista, se están viendo, eso da serenidad, ¿no? Lo que no da serenidad es obviamente tener a un enemigo en casa como la derecha, pero como digo, ellos están desmembrando, desmenuzando y sacándose los ojos solitos con todas esas opiniones, con todas estas cuestiones de querer vender al país, de querer que lo conquiste y lo domine Estados Unidos, pues a mí me dan pena, pero en un momento dado pues simplemente lo veo en cada mañanera. Claudia Sheinbaum los pone re bonito en su lugar, con esa serenidad y esa calma que deberíamos respirar al tener una presidenta como la que tenemos. En serio, en verdad, a mí mucho más, cada vez me da mucho más serenidad tener una presidenta que está trabajando por este país de la manera en la que lo está haciendo. Es muy cartesiana, o sea, es muy cartesiana Claudia Sheinbaum en su pensamiento y eso lo está demostrando todo el tiempo. Bien, Horacio Franco, gracias. Pues entramos a la gustada sección, Ana Francis Moore, de los postrecitos. Así es que vamos con Fernando Rivera Calderón para su postrecito de 30 segundos. No, no es cierto. Fernando Rivera Calderón. Adelante, por favor. Es que estamos a dieta, Julio. ¿Qué pasó? ¿Por qué 30 segundos? No seas usted así, compañero. Oye, pues cerrando un poco lo que hablábamos al inicio del programa sobre si la toga hace al juez o el hábito hace al monje, recordé este caso de esta señora Marilyn Cotto, que se hace pasar por psicoterapeuta y por cinta negra y por no sé qué tantas cosas, y pues resulta ser una estafadora absoluta, pero pues la señora utiliza un lenguaje que es que habla inglés, que utiliza términos muy acá, y la verdad es que cualquiera que sepa un poco de lo que está hablando se podría dar cuenta de que no sabe mucho la señora, pero pues vaya que cayeron varios incautos ahí con ella, pues por nada más tener ahí unos títulos que seguro se mandó a hacer en Santo Domingo, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con las apariencias, amigos, las apariencias arañan en estos tiempos y la verdad es que no por ver a alguien vestido de algún modo o utilizando cierto lenguaje, pues debe uno caer en la trampa. Creo que hay cosas detrás de eso que son mucho más importantes. Y bueno, nada más. Oye, Fernando, sobre ese tema, además, un montón de datos que por sí mismos deberían llevar a decir tanto, diplomas del FBI, de la Universidad de Oslo, quién sabe cuántas cosas, experiencia, séptimo dan en Taekwondo, o sea, de todo, y bueno, en fin,
Pues Fernanda, esta adelante. es una estudiante de la famosísima Universidad del Photoshop. Puedes estar en cualquier lado, estar en cualquier país, salir en las fotos con Julio Astillero o con Donald Trump, es decir, Así, variado. la Sí, Universidad del Photoshop nos permite todo, Julio, afortunadamente. está bien. ¿Algo más ibas a decir, Fernando? ¿Alguna invitación o algo? Una recomendación de música, de unos buenos amigos y admirados, el Cuarteto Mexicano de Jazz que dirige el muy legendario maestro Francisco Telles, que es toda una institución en el jazz mexicano, pues acaban de sacar un disco. La verdad es que no era fácil escuchar la música que hace este cuarteto porque no tenían una grabación, los que nos gusta, pues teníamos que ir a algunos bares de jazz en la ciudad, que hay varios afortunadamente, pero sacaron un disco que ya está en plataformas que se llama Boopers de la Calle o Boppers de la Calle, del Cuarteto Mexicano de Jazz, que de verdad vale mucho la pena para quienes nos gusta este género. Es un ensamble de mucha calidad comandado por el maestro Telles y con otros músicos increíbles como Eddie Vega y varios jazzistas importantes. Y bueno, también decirle a la banda que el disco de Monocordio pues ya está circulando en todas las plataformas, buscar sin encontrar, y que pues seguimos ya promoviendo la presentación el próximo sábado 30 de noviembre en el Foro Alicia. Están cordialmente invitados todos ustedes, queridos amigos de la Mesa del Más Allá. Me encantará verlos para rockear y compartirles estas nuevas canciones que escribí. Muy bien, gracias, Fernando. Ana Francis, postrecito, por favor. Pues invitar a toda la gente a que vaya a la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil que está en el bosque de Chapultepec. Empieza hoy. Mañana estaremos por ahí en una charla sobre mujeres escritoras a eso de las 3:30 de la tarde y bueno, en una visita también que haremos con la jefa de gobierno al mediodía. Ahí estaremos, así que les invito, creo que es una feria muy divertida. Además, los compañeros del Fondo de Cultura Económica están haciendo un gran trabajo de poner actividades divertidas, etcétera, y creo que se la van a pasar súper bien. Bueno, pues Y muchas ya, gracias. ¿Y ya? es que Y mira, tengo gripa, tienes gripa un aguzada poquito. que luego se pone complicado, que a veces hay otro tipo de virus que andan por ahí volando, Ana No, Francis. ya sé, ya sé. Sí. Bueno, pues se escapó Horacio, está en Horacio huyó. Campeche. Pongamos nosotros Yo creo que se fue por un coctelito. el cartel de su presentación. Ahí está. Horacio Franco, ahí está ya. A ver, Horacio, dinos por favor tu postrecito, que ya estaba yo usurpando aquí tu lugar. No, gracias, se me fue el internet allá donde estaba en el lobby del hotel. Aquí estoy ahora en mi cuarto. Es un concierto que doy mañana, sábado 9 de noviembre a las 20 horas en el Teatro de la Ciudad, gracias a la Secretaría de Cultura, que está haciendo un gran trabajo aquí, Secretaría de Cultura con Esteban Hinojosa, que depende de la gobernadora Sansores, pero están reivindicando a Campeche como un bastión cultural de primera. Mañana dirijo en la Orquesta Sinfónica de aquí de Campeche. Entonces, en el Teatro de la Ciudad, de entrada libre a las 8 de la noche. Y la semana que entra se me olvidó mandar el póster, pero también estaré como solista de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes el jueves, próximo a las 7 en la Sala Ponce, que también es entrada libre, y luego en el Conservatorio el domingo, pero eso lo anuncio ya en la próxima mesa el viernes. Muy bien. Bueno, pues con esto cerramos en esta ocasión. Fernando, muchas gracias. Ana Francis, gracias. Horacio, gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós, amigos. Adiós,